Con 6, pues ya lo hablábamos, el domingo se realizaron movilizaciones motorizadas en autos en diferentes partes del país, en los que los ciudadanos que tomaron parte en esto, pues demandaron la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto pues fue comentado por el propio presidente en un video grabado en Palenque el domingo, y diciéndole a sus adversarios que no coman ansias, que ahí viene la revocación del mandato. Y luego Ricardo Monreal, aquí también lo comentamos, el líder de la mayoría en el Senado, diciendo pues vamos a adelantar de una vez la revocación, porque en el 2022, que sea en el 2021. Sobre todo esto vamos a platicar con nuestro colega y amigo Leo Zuckerman, analista político, columnista de Excelsior, quien se encuentra en la línea telefónica. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, saludos a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo sientes esta discusión, la manifestación, las críticas a la manifestación, pues que primero dijeron que era pues de un grupo elitista y luego dijeron que era una iniciativa golpista, la de pedir la renuncia, la reacción de López Obrador y la reacción de Monreal? Pues mira, si me permites primero que nada, Pascal, reiterar lo que he dicho desde el principio que empezó esta discusión de la revocación del mandato. A mí me parece una barbaridad la figura de revocación del mandato. Creo que no ayuda nada a la gobernabilidad del país. Como quedó esta figura para el 2022, creo que de llevarse a cabo nada más va a servir para polarizar más al país en un momento donde ojalá estemos en el proceso de recuperación económica después de este tema del coronavirus, y en ese sentido, pues a mí me deja muchas dudas, ¿no? Esta figura de la revocación del mandato. Pero para contestar tu pregunta, ¿qué me parece? Pues me parece, yo creo que no hay que tenerle miedo en las democracias a las manifestaciones, a que salga la gente, en este caso en sus automóviles, a protestar en contra del gobierno. Pues lo hizo muchísimas veces el hoy presidente de la República, López Obrador, para manifestarse en contra de los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. Desde luego es parte del juego político. Incluso este llamado a que renuncie el presidente, pues también lo hizo el propio López Obrador con los otros dos presidentes. No lo veo como un tema de golpismo. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, Pascal, porque el golpismo es otra cosa. Los golpes de Estado son cosas serias, donde generalmente están involucrados los militares, y hay que decirlo a todas luces, ese tipo de situaciones no están presentes en nuestro país. Bueno, creo que también fue interesante, Leo, que en el video del pasado domingo el presidente hiciera, pues no sé si la primera, aunque yo no registro otra, pero sí una alusión muy clara a lo que él espera de las elecciones intermedias, las que van a tener lugar dentro de un año. Y dijo, bueno, pues ya la gente decidirá si quiere que vuelva la corrupción, que vuelvan los privilegios, vuelvan el conservadurismo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Ves al presidente pues metiéndose mucho en la elección de 2021? Pues sí, qué bueno, porque yo siempre también he sostenido que esta idea de que los presidentes tienen que ser una especie de monarcas que están en un trono allá arriba y que no se deben de meter en la política del día a día es una idea absolutamente utópica. Yo creo que los presidentes son políticos de carne y hueso, que tienen todo el derecho de meterse dentro de los límites de lo legal y sin utilizar recursos públicos, desde luego, eso está de más decirlo, pero yo no tengo problemas con que los presidentes digan, hagan campaña y digan voten a favor de Morena, en este caso, voten en contra de la oposición por tal y tal motivos. Creo que aquí el problema es para el presidente, porque creo que vamos a llegar al 2021, a las elecciones intermedias, en un contexto muy adverso para el gobierno, sobre todo desde el punto de vista económico, y en ese sentido, pues sí, López Obrador está haciendo campaña, pues sí,
como le gustaba hacer campaña a Peña Nieto, a Fox, a Calderón, en fin, a todos los presidentes mexicanos. Y yo soy de los que piensan que mejor lo hagan abiertamente a que lo hagan subrepticiamente, ¿no? O soterradamente, más bien. En los últimos sexenios, los últimos 4, la elección intermedia ha sido una aduana complicada para el gobierno en turno. ¿Cómo ves a un año de distancia esa cita electoral? Sí, yo creo que lo será de nuevo, porque generalmente hay un proceso de desgaste del gobierno en la elección intermedia, y en este caso, pues yo insisto, el contexto va a ser muy desfavorable para el gobierno. Va a haber mucho desempleo en el país, va a haber pérdida de ingresos, va a haber, yo creo que hasta mal humor social, y creo que eso no le va a favorecer al partido gobernante, ¿no? La pregunta aquí es quién va a poder capitalizar ese mal humor. También del otro lado, hay que decirlo, la oposición no está muy bien organizada, que digamos, está muy dividida, pero yo creo que lo que va a jugar aquí, Pascal, va a ser al final del día creo que va a ser una elección, por un lado con que se va a medir la fuerza del presidente y de su partido por un lado, y del otro lado se va a ver la fuerza de los gobernadores y sus partidos por el otro lado. Creo que al final del día va a ser una lucha presidentes contra gobernadores, porque hay que recordar que no solamente va a ser la elección intermedia de 500 diputados federales, sino quizás lo más importante es que se van a renovar 15 gubernaturas. Sí, muchísimas. País. Y eso, sí, muchísimas. Nunca habíamos tenido una elección de este tamaño, va a ser la elección más grande que ha tenido el país, y en ese sentido va a ser una elección muy local. Eso también tenemos que verlo desde aquí, desde la Ciudad de México. Luego nos cuesta trabajo eso, claro. entender eso, pero va a ser una elección tremendamente local. Pues Leo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ti, querido Pascal, y saludos a toda la audiencia. Gracias, Leo Zuckerman, columnista de Excelsior, analista político.